Vamos a ver entonces la aplicación del cálculo de extremos relativos a la resolución de problemas concretos. Problemas que hemos elegido nosotros, dos que tienen aplicación con las disciplinas que ustedes están estudiando, pero hay un montón de problemas. Hay muchos que son aplicados a lo que es la geometría, a problemas de área, problemas de volumen. Nosotros elegimos problemas que por ahí tienen más relación, cuando veamos los temas de los que se trata, con las carreras que ustedes están estudiando. E incluso hay conceptos, como conversábamos con Tochi este fin de semana cuando preparábamos los ejercicios, como el primero que vamos a ver que tiene que ver con enzimas, que seguramente lo han visto en química. ¿Puede ser así? ¿Lo han visto enzimas en química? No. ¿No saben lo que es una enzima? ¿Todavía no? Bueno, pero lo van a ver sin duda. Igual nosotros lo vamos a mencionar ahora como concepto y no se necesita saber lo que es una enzima para entender el modelo matemático que se plantea a partir del cual nosotros vamos a trabajar. Obviamente que para construir ese modelo matemático uno necesita conocer qué son las enzimas, cómo funcionan y demás, pero nosotros partimos de un modelo matemático ya construido. Y el segundo problema que le vamos a presentar tiene que ver con los medicamentos y cómo se absorben esos medicamentos en el organismo a través de la sangre. O sea que estamos bien, digamos, orientados a los problemas con los que ustedes se van a encontrar, algunos de los problemas con los que se van a encontrar a lo largo de la carrera. Bueno, no hablemos mucho más y comencemos directamente entonces con el primero de los problemas que vamos a tener. Ahí vamos. Primero, bueno, una definición de lo que es la enzima, ya que ustedes no lo conocen, es una proteína que actúa como catalizador para incrementar reacciones químicas que ocurren en las células. ¿Conocen la palabra catalizador? ¿Puede ser? ¿Que aumenta la velocidad? Exactamente, No, exactamente, que aumenta la velocidad de una reacción química, muy bien. Y bueno, la enzima justamente es una proteína que ayuda en esta reacción, o sea, actúa como catalizador. Entonces tenemos una reacción determinada en la cual una enzima se convierte en otra llamada producto. Y este producto en el cual se convirtió la enzima original actúa como catalizador para su propia formación. Es decir, una enzima se convierte en producto. Y ese mismo producto es el que actúa como catalizador en la propia formación de esa enzima. Entonces, esto ha sido estudiado y hay en consecuencia un modelo matemático que responde a esta expresión, R mayúscula igual a K por L menos P. Y ahora hay que entender qué son cada uno de los elementos que aparecen en esta expresión. Y los tenemos aquí identificados, ¿no? El primero que aparece, que está en el enunciado, es la velocidad R a la que el producto se forma con respecto al tiempo. Es decir, cuánta cantidad de enzima se convierte en enzima producto en relación al tiempo. Esa velocidad, esa cantidad de enzima que se va formando por unidad de tiempo, es lo que llamamos velocidad R. Y esa velocidad es igual a esta expresión en la cual aparece L minúscula como la cantidad inicial total de ambas enzimas. Todo lo que hay de enzima y enzima producto inicialmente, cuando empezamos a contar nosotros el funcionamiento de este modelo. P es la cantidad de enzima producto que se va formando, y aparece también K, que es una constante de proporcionalidad positiva. En este modelo, entonces, lo que intervienen son cantidades de enzimas totales y producto y una constante de proporcionalidad. Estas constantes aparecen muchísimas veces en los modelos matemáticos, tanto de problemas químicos como este, y también en problemas físicos, biológicos, etc. Y hay formas de poder encontrarlas, poder determinarlas, cosas que nosotros vamos a ver en la segunda parte de Matemática 2. La pregunta que tenemos nosotros que respondernos es ¿qué cantidad de enzima producto se habrá formado cuando la velocidad de formación alcance su valor máximo? Esta velocidad R, que es una función, ya veremos de quién,
irá tomando distintos valores. Y en algún momento, de acuerdo a lo que nos orienta o nos insinúa la pregunta, esa velocidad R alcanzará un valor máximo. Entonces la respuesta que nosotros tenemos que dar es qué cantidad de enzima producto, es decir, cuál será el valor de P cuando esta velocidad alcance su valor máximo. Fíjense que aquí tenemos un análisis de los datos, ¿no?, del problema y cuál es el objetivo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros? Voy a volver un poquitito para atrás. En esto que tenemos definido acá, R, vamos a marcarlos y permítanme, aquí vamos a poner la velocidad R, la cantidad inicial total de enzimas, que es L, la cantidad de enzima productos, que es P, y el valor de K. De estos, ustedes pueden llegar a identificar cuáles son constantes, cuáles son variables dependientes, cuáles son variables independientes. A ver si se les ocurre algo. Y hasta con eso, inclusive, hasta podemos sacar cuáles son los valores posibles de esa variable independiente que ellos van a designar ahora. Y también, ¿cómo no? ¿Qué es lo variable en esa expresión, Grisel? K es una constante, dice Agustín La desde ya. velocidad. Bien. K es una constante, La cantidad de estamos de enzima acuerdo. Perdón, que no escuché. Disculpen que me superpuse. La cantidad de enzima del producto y la velocidad son los independientes. O sea, la velocidad es una variable, ¿no? Variable. La cantidad de enzima producto, ¿también dijiste esa, Danisa? Sí. Una variable. Bueno, K es una constante, ¿está bien? ¿Y qué es L? ¿Qué les parece que es L? ¿Es una constante o es una variable? Constante. Es una constante, muy bien, porque es la cantidad inicial que hay de enzimas en el momento en que nosotros empezamos a contar el tiempo. O sea que es una cuestión que podemos medir y que no va a variar, porque en un momento de tiempo determinado, ese es su valor, valor inicial. Eso es importantísimo porque aparece muchas veces este temita, ¿no? Más allá de lo que sea, que en este caso es cantidad, sino la palabra inicial, porque eso nos está dando idea de que es un valor fijo, un valor que no varía. Entonces tenemos dos variables, que ahora le vamos a poner otro colorcito acá para poder identificarlas, ¿no? Tenemos la variable velocidad y tenemos la variable cantidad de la enzima del producto. Yo quiero saber, y a través del chat lo pueden hacer, si hay dudas o no con la identificación de esto que hicimos, de los que son variables y de los que son constantes. Porque fíjense que estamos leyendo un enunciado y lo estamos interpretando, ¿no? No hay duda, ¿no? O por lo menos no la manifiesto. Sergio, como para interpretar Sí, qué es Tochi, lo que estamos dale. hablando con el tema de las enzimas, Ulises. Entonces, fíjense que, por ejemplo, el cuerpo humano tiene naturalmente, ¿no es cierto? Naturalmente produce, por ejemplo, una de las enzimas es la melanina, que produce el color ¿cómo es? Del cabello, ¿no es cierto? O sea, naturalmente lo tiene, pero ¿qué pasa? Muchas veces la producción de la melanina es muy lenta, entonces ahí aparece este tipo de enzima, esta proteína, que ya viene en el ADN de la persona, pero también uno a veces incrementa esas enzimas con el alimento y demás, ¿no es cierto? Aumenta el metabolismo. Pero fíjense que cuando esa enzima por ahí no actúa, no produce suficiente melanina, y ahí aparecen, por ejemplo, algunas cosas como el albinismo. Las personas que son albinas, ¿vieron esas personas que son bien blancas, que no tienen coloración del cabello? Justamente porque no actuó suficientemente la enzima como catalizador para, ¿no es cierto?, darle la velocidad suficiente como para que se produzca suficiente melanina y darle color al pelo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Como para decir, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de enzima?
también cuando actúa en el metabolismo de los alimentos, ve que produce esa transformación química o esa reacción química, pero bueno, internamente en el organismo. Bien, Sí. no quería comentar por eso. No, pero indudablemente las enzimas están presentes en todas las reacciones químicas que se dan en el organismo, por supuesto. Por eso decíamos que está ampliamente relacionado con las materias y con las carreras que ustedes están estudiando. Exacto. Bueno, si no hay dudas, entonces nos quedamos con estas dos variables, la velocidad R y la cantidad de la enzima producto. Yo lo que Antes que pase, Sí, Tochi, entonces, antes dale. que pase a la próxima. Entonces, si la variable independiente... Es que no sabemos cuál es, justamente queríamos saber, esa era la pregunta, Tochi. Me estoy adelantando, perdón. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? Tenemos dos variables, ¿no? Estas que marcamos acá. Velocidad R y cantidad de la enzima producto. ¿Cuál de las dos es variable independiente? ¿Cuál es dependiente? ¿Las dos son independientes? ¿Hay una que dependa de la otra o podemos decir que las dos son independientes? ¿Qué les parece? La Para velocidad mí, dependería de la la- cantidad de producto. La Claro, velocidad es dependiente y depende efectivamente de la cantidad enzima de producto. Muy bien. Y eso, en este caso, estaba bastante sencillo de detectar porque teníamos la relación que nos marcaba que R era igual a K por P por L menos P. O sea que R está expresada aquí en función de P. Pero además, razonándolo, estamos diciendo que la variación en el tiempo de la cantidad de enzima producto que se forma es la velocidad. O sea que justamente la velocidad depende de la cantidad de enzima producto que se va formando. Ahora sí, Tochi, tu pregunta, dale. No, mi pregunta era entonces, ¿qué valores puede tomar la enzima producto? En definitiva, llevándolo a un lenguaje matemático, ¿cuál sería el dominio entonces de nuestra función que tenemos ahí en la pantalla? ¿Cuál sería el dominio de esa función? Las velocidades pueden ser, tienen que ser positivas o... Eso es una buena observación, Eugenio. Es una buena observación. Porque acá No tiene tenemos... que ver con- Exactamente, dale. No tiene que ver con el dominio en sí mismo, pero sí, está muy bien lo que estás diciendo. Tendría que ver más bien con la imagen, ¿no es cierto? Está perfecto. Pero está muy bien lo que dijiste, ¿eh? No puede ser negativo, entonces sí, está relacionado con el dominio. Está Para que bárbaro, no- está muy bien, sí, porque si nosotros Está muy bien. respondemos fríamente la pregunta de Tochi, es decir, ¿cuál podría ser el dominio de R que está expresada de esta manera si la única variable es P? ¿Ustedes qué responderían? De cero a infinito, dice Luciano. Y si lo vemos como una función, a ver, aguardemos un segundito y avancemos una diapositiva más. ¿Cómo, perdón? ¿De 0 a 100 puede ser? Había ¿Por un- qué de 0 a 100? No sé, se me ocurre por el ejercicio que mostraron anteriormente. Por el ejercicio que mostramos anteriormente. En uno de los videos. Ah, está bien. No, pero en realidad, digamos, fíjense esto, ¿no? Si tenemos definido cuáles son las constantes, las variables independientes, la variable dependiente, y nosotros a nuestra función la matematizamos, es decir, acostumbrados como estamos a llamar a la función y y a la variable independiente x, reemplazamos r por y reemplazamos x por p, nos queda esta expresión, y igual k por x por l menos x, que también la podemos escribir como k por x por l menos k por x cuadrado. Y esta función, así como está vista en este lugar, sin otro análisis más allá de la expresión misma de la función, sin decir lo que decía hoy su compañero, de que teníamos que tener en cuenta algo de la velocidad. Pero si vemos esto así, ¿qué función es para nosotros? La descontextualizamos. ¿Perdón? Un polinomio, ¿no es cierto? Un polinomio, Eugenio, ¿podés ser un poquito más específico? De segundo grado. De segundo grado, o sea, una cuadrática.
Y entonces, ¿cuál diríamos nosotros que es el dominio de una función cuadrática? Pero reales. Exactamente. Eso es descontextualizándolo, o sea, sacándolo afuera del problema. Si a nosotros nos plantean cuál es el dominio de la función y igual k por x por l menos k por x cuadrado, en donde nuestra única variable, porque los demás son constantes, son esta x y esta x que aparece acá al cuadrado, indudablemente se estaría tratando de una cuadrática, de una parábola. Pero tenemos que tener en cuenta el contexto del problema. Y ahí aparece lo que decía Eugenio hace un ratito. Si nosotros tenemos nuestra función y tenemos que pensar el dominio, hay una restricción importantísima, que es que la velocidad, que no es otra cosa que la función que nosotros estamos analizando, tiene que ser positiva. O sea, eso es un caso importante para poder definir el dominio. Entonces, nos va a restringir un poquito los valores que pueda tomar x. Esta expresión, que es la de la velocidad, tiene que ser mayor que 0. Y entonces, ¿qué les parece que tenemos que hacer? Yo voy a hacer un pasito más, ¿no? Voy a sacar factor común k por x, y nos va a quedar que k por x por l menos x tiene que ser mayor que 0, porque representa justamente la velocidad. Y entonces, chicos, ¿qué les parece? ¿Qué tiene que pasar para que k por x multiplicado por l menos x sea positivo? Identifiquen dos factores, eso sería importante que ustedes lo puedan ver. Un factor, que sería k por x, multiplicado por otro factor, que sería l menos x. ¿Qué tiene que suceder con estos dos factores para que al multiplicarlo nos dé por resultado un número mayor que 0, es decir, un número positivo? ¿Comprenden la pregunta? ¿Tienen que ser positivos? O negativos. Ahí está. Tienen que ser los dos positivos, porque si yo multiplico más por más, el resultado nos va a dar positivo. O tienen que ser simultáneamente los dos negativos. Porque también al multiplicar un número negativo por otro negativo, nos va a dar como resultado una expresión positiva. Muy bien. Entonces nosotros tenemos dos situaciones que analizar. Una, cuando los dos son negativos, la primera que está escrita arriba, y otra, cuando los dos factores son positivos. Entonces analizamos qué es lo que pasa con la primera expresión. ¿Qué significa que k por x sea menor que 0? Si k es una constante, y como decía el problema, una constante positiva, entonces para que esto sea cierto, para que k por x sea negativo, x tiene que ser negativo. ¿Se entiende esta partecita? Sí. Sí. Perfecto, porque el problema ya definía que k es positivo, ¿está? Bien. ¿Y qué pasa con la segunda parte? Con esta que tenemos aquí, con esta parte. A ver si la puedo indicar. Con l menos x, que tiene que ser menor que 0. ¿Qué significa que l menos x sea menor que 0? Trabájenlo ustedes un poquito esto. Hagan cuentas, quiero decir, ¿no? Y además voy a preguntar, ¿qué signo tiene L? Recuerden que era L, ¿no? Cantidad inicial de ambas enzimas. Positivo. Positivo. Bien. ¿Qué pasa cuando nosotros escribimos L menos X menor que 0 y despejamos X? ¿Qué nos encontramos? X tiene que ser positivo. No. ¿Por qué tiene que ser positivo? A ver. Mayor que L, sí. Claro, Cambiar. porque nosotros, muy bien, si dejamos L en el primer miembro, pasa menor que, X pasa sumando, y entonces esto lo podemos escribir al revés, y leemos X mayor que L. Está muy bien eso que dijeron ustedes. Pero si X es mayor que L, y L es un número positivo, entonces, ahí sí coincido con lo que dijeron recién, implica también que L tiene que ser positivo. Es decir, que no se pueden cumplir simultáneamente ambas condiciones, porque para que los dos
factores que estaban interviniendo acá, este que está en rojo y este que está en azul, sean negativos, tiene que cumplirse simultáneamente que X sea negativo, pero a su vez que X sea mayor que L, que me está indicando que tiene que ser positivo. Entonces la primera condición que tenemos acá arriba no nos sirve para definir el dominio. Y tenemos que irnos a la segunda condición. Y en la segunda condición veamos qué es lo que pasa. Empezamos diciendo que K por X tiene que ser mayor que 0, la primera que vimos, y entonces, como K es un número positivo, X, para que esto dé positivo, tiene que ser también positivo. Hasta ahí creo que no hay problemas. ¿Qué pasa con la segunda? Y lo vamos a escribir acá, para trabajarlo simultáneamente. Si L menos X ahora tiene que ser mayor que 0, nos va a quedar que L es mayor que X. Es decir, que X va a ser más chico que L. ¿Puede ser eso? ¿Puede ser que X sea menor que L y que X sea positivo, que se cumplan las dos cosas simultáneamente? Sí. Sí. Bien. ¿Y qué valores puede tomar X para que esto se cumpla? Es decir, para que sea positivo y que sea menor que L. Entre 0 y L. Muy bien, tiene que estar entre 0 y L. Y eso entonces, una vez que hicimos todo este recorrido para analizarlo, nos lleva a definir el dominio contextualizado de nuestra función entre 0 y L. El error que hubiésemos cometido de decir que como era una función cuadrática, entonces su dominio venía dado desde menos infinito hasta más infinito, al ponerlo en contexto nos damos cuenta que era un error grande, porque solamente el valor de X podía estar entre 0 y L. Y si ustedes se ponen a pensar un poquitito, tiene una cierta lógica esto, porque L es la cantidad total de enzimas iniciales que hay, y X es la cantidad de enzima producto que se va formando. Entonces es lógico que no puede ser negativo ese valor que se va formando, por eso tiene que ser desde 0 en adelante, y tampoco puede sobrepasar a la cantidad inicial de enzima que tenemos, porque lo que puede suceder en algún momento es que todas las enzimas se transforman en producto. Ahí es donde X va a llegar a ser L. Pero si tuviéramos inicialmente un valor, supongamos 200, cantidad de enzimas, ¿podríamos llegar a tener más de 200 enzimas producto? ¿Podría ser más grande la cantidad de enzimas producto que la cantidad inicial de enzimas que tenemos? No. Y no, porque si no eso significaría que las enzimas se están regenerando, se están reinventando, y esto efectivamente no ocurre. Entonces, ahí tenemos analizado el dominio de la función. Es un caminito importante que hay que dar, y parece sencillo porque estamos diciendo analizar el dominio de la función, nada más. Pero también es importante analizar el dominio porque ahora tenemos que pensar qué es lo que nos pide el problema. Y me voy a ir para atrás para recordarles esto a ustedes. ¿Qué nos pide el problema? Nos pide encontrar el valor de P para el cual R alcanza su valor máximo. Para eso, nosotros expresamos esta función en forma de X, y hallamos todo esto del dominio y demás, y decimos, en vez de encontrar el valor de P para que R sea máximo, lo traducimos ahora a esto que hicimos de transformar en P en X y R en Y, y vamos a decir, hallar el máximo de la función, o sea, el valor de X, perdón, cuando la función sea máximo. O sea que matemáticamente estamos hablando de un problema de hallar los extremos relativos de una función, pero restringidos al dominio 0L. Esto quiere decir que si nuestro punto máximo estuviera fuera de este dominio, a nosotros no nos serviría, porque el único valor donde la función puede tomar un máximo es en el dominio definido en el contexto. Por eso es importante analizar primero el dominio de la función. ¿Se va entendiendo hasta ahí el concepto?
Sí. 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 Bien. Avancemos entonces. Si tenemos que hallar el máximo de esta función, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué podemos hacer? ¿Cómo procedemos? Derivar. Derivar, muy bien, derivamos la función, y entonces nos va a quedar, fíjense, KXL, que es el primer término, nos va a quedar K por L, esto es como si fuera un número multiplicado a X, nos queda directamente el número, menos el número K, que está aquí, por la derivada de 2X, que es de X cuadrado, perdón, que es 2X, ¿no? Entonces nos queda K por L menos 2KX. Simplemente lo que hicimos para transformarlo un poquito en algo más sencillo es sacar factor común K. Perfecto. ¿Y qué hacemos una vez que tenemos esta derivada? Estamos hablando de encontrar el máximo de f, ¿no? Igualamos a 0 ¿Para qué? Igual a 0. para hallar el máximo. Sacar el punto crítico. Para sacar el punto crítico. Muy bien. Vamos a igualar a 0 para sacar el punto crítico, pero antes les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál será el dominio de f'? Los reales también. Cuidado. Entre 0 y L. Claro, cuidado. Cuando digo cuidado es porque acá aparece un concepto que no nos tenemos que olvidar nosotros del dominio de la función derivada. El dominio de la derivada no puede ser mayor que el dominio de la función de la cual se origina, de la cual se desprende, de la función que estamos derivando. Entonces, podemos expresar claramente que el dominio va a estar comprendido entre 0 y L. Y si esta función tuviera corchetes en 0 y corchete en L, ¿cómo indicaríamos el dominio de f'? La pregunta es si el Con dominio... paréntesis. Bien, muy bien, porque si la función solamente estuviera entre 0 y L con corchetes, el dominio de la derivada tiene que estar definido entre 0 y L con paréntesis. ¿Por qué? Porque justamente en estos extremos, en 0 y L, la función no puede ser derivable, porque no existe la derivada por ambos lados, sino que existe la derivada solo por izquierda, solo por derecha. Esto lo vimos en varios ejercicios, pero no hay que olvidarse, porque lo que vimos en la teoría lo estamos aplicando ahora. Bueno, ahora sí lo que ustedes me decían recién, ¿no? Igualamos a 0, pero también, por las dudas, vamos a calcular la segunda derivada, que es derivar esta expresión. Esto es un número, o sea, se anularía K por L, y cuando derivamos menos 2K por X, nos queda directamente menos 2K como segunda derivada. Y vamos a igualar a 0 para hallar los puntos críticos. Muy bien. Y cuando igualamos a 0, entonces, ¿qué obtenemos? ¿Cuánto vale X? Eso háganlo el cálculo manual, ¿no? ¿Cuánto vale X cuando la derivada primera se anula? Vamos, que tiene que ser rapidísimo esto. Sí, más vale. Hay que despejar X de ahí nomás de esa expresión, Grisel. Mucho silencio esto, ¿eh? Ese K por L que está sumando, ¿cómo queda del otro lado de la igualdad? Vamos, Grisel. L sobre 2. Bien. Ahí está, ¿ven? Si despejamos, X nos queda igual a K por L sobre 2K, y simplificando nos queda entonces L sobre 2, efectivamente. No lo había puesto intencionalmente al principio para que justamente saliera de ustedes, ¿no? Cómo resolverlo. Es decir, que X nos queda igual a L sobre 2. Este punto crítico, ¿pertenece al dominio de la función?
Sí, Sí, porque es la mitad de L, y dijimos que esto va desde 0 a L. Muy bien. ¿Y es un máximo? Pregunta para que piensen para después del corte. ¿Es un máximo? Y si es un máximo, ¿por qué es un máximo? Ese valor de x igual a L sobre 2, ¿es un máximo? ¿O cómo determinamos si este punto crítico pertenece, es o no un extremo relativo de la función? Y si es un extremo, si es máximo, si es mínimo, ¿qué tenemos que ¿Puedo dar hacer? una ayudita, Sergio? Y Y bueno, vos te digo porque está en la pantalla la información, porque una de las cosas que calculaste fue la segunda claro. derivada. Ujú, A ver, ujú. a ver si no. Ya que lo último que vimos fue el criterio de la segunda derivada, que lo podamos aplicar ahora. Exacto, porque nosotros podríamos aplicar indistintamente el criterio de la primera o de la segunda derivada, ¿no? Pero, como dice Tochi, vayamos por el criterio de la segunda derivada entonces. Ahí está la ayudita, que tiene que ver con el signo de f segunda de x. ¿El signo de f segunda dónde? Es muy lunes hoy, ¿no? Sí, me parece que sí. Vamos, Grise. Mire que es una semana cortita, tenemos que exprimirla esta semana. El signo de la derivada segunda va a ser negativo, entonces va a ser cóncava hacia abajo, y entonces sería un máximo. Bien, bien, porque estamos analizando el signo de la derivada segunda en el punto crítico. Entonces tenemos que analizar cuánto vale la derivada segunda en L sobre 2. Pero fíjense lo que pasa con la derivada segunda, que les decía Tochi, la información estaba en la pantalla. Esta derivada segunda, que tenemos acá expresada, es igual a menos 2k. O sea que es una constante la derivada segunda, no depende de x. Pero es una constante cuyo valor es siempre ¿de qué signo? Negativo. Claro, siempre negativo, porque el problema ya nos estaba diciendo que k es una constante positiva. Por lo tanto, la derivada segunda va a ser siempre negativa. Entonces, si el punto crítico pertenece al dominio, en el punto crítico la derivada segunda es negativa. Y si la derivada segunda es negativa, ahí se lo dejo a ustedes, ¿qué ocurre si la derivada segunda es negativa? hay un máximo relativo. Hay un máximo relativo en L sobre 2. Resulta ser que yo cambié la palabra relativo por absoluto y estoy totalmente convencido de que lo hice bien. ¿Por qué? ¿Qué tipo de función es esta? Cuadrática. Y si es una cuadrática entonces, y tiene, fíjense, el signo de x cuadrado es negativo. Entonces es la abertura hacia abajo. Si es la abertura hacia abajo, la parábola ya sabíamos que presentaba un máximo. Y por ser una parábola, ese máximo es un máximo absoluto. Y entonces la respuesta que nosotros tenemos que dar al problema, que nos preguntaba exactamente, lo puse acá, qué cantidad de enzima producto se habrá formado cuando la velocidad de formación alcance su valor máximo, la respuesta que tenemos que dar, tomamos todo lo que dice la pregunta y la reformulamos. Fíjense, tomamos esto, ¿no? Cuando la velocidad de formación alcance su valor máximo, la cantidad de enzima producto formada será igual a la mitad de la cantidad inicial de ambas enzimas. También podríamos decir directamente que será igual a L sobre 2, ¿no? Pero como estamos indicando correctamente de qué se trata L, también decimos la mitad de la cantidad inicial de ambas enzimas. Y ahí tendríamos nuestro problema resuelto. Y si se hubiese preguntado, profesor, Ajá, ¿cuándo aumenta la velocidad de formación? O sea, ¿para qué valor de las enzimas la velocidad de reacción aumenta? ¿para qué velocidad de enzimas producto, no? Exactamente. Porque la velocidad varía, tiene un máximo. La velocidad varía, exactamente. Pero, o sea, pero, ¿no es cierto?
Pero la formación de ese producto, Vamos a anotar o acá sea, 2 o 3 cosas. ¿para ¿no? qué valor de producto, ¿no es cierto?, la velocidad crece de reacción o de formación? El dominio de R era este, de 0 a L. Exacto. De 0 a L sobre 2. Bien. Muy bien, hay un máximo en L sobre 2. Entonces, crece desde 0 hasta L sobre 2. Perfecto. Y de L sobre 2 hasta L, ¿qué pasa? Decrece. Decrece, exactamente. De L sobre 2 a L decrece. ¿Y cuánto vale R? ¿Cuánto vale R? Cuando P, la enzima producto, se hace igual a L, o sea, en el extremo del intervalo, en el extremo del dominio. ¿Cuánto vale R? No, vale 0, ya se produjo toda la cantidad que se podía producir. Efectivamente vale 0, pero además lo podemos ver acá, ¿no? Porque si L es igual a P, nos quedaría L menos L, y esto da 0, y entonces tendríamos K por P por 0, y el resultado de R sería efectivamente 0. Pero está muy bien. Perfecto. Además, nosotros sabemos que esta función R en este dominio es positiva, y es una cuadrática. Esto quiere decir que antes de 0 y después de L, la función se encuentra por debajo del eje X. Bueno, todo eso lo vamos a ver también ahora en la gráfica, porque es importantísimo analizar gráficamente lo que nosotros estuvimos viendo recién. Fíjense, aquí tenemos, a través del GeoGebra, introdujimos 2 cuestiones importantes, ¿no? Una que tiene que ver con que esta función tiene un valor de k que desconocemos. Entonces en GeoGebra, cuando nosotros escribimos k minúscula, escribimos L minúscula, nos aparecen lo que se llaman crear deslizadores, con los cuales nosotros, después corriéndolos, vamos a poder modificar la forma de nuestra curva. Porque en realidad k lo único que sabemos que es positivo, y L también sabemos que es positivo. Entonces, fíjense en esta expresión, por ejemplo. Si L vale 3,6 y K vale 1,1, nuestra función es 1,1x, K por X, multiplicado por 3,6 menos X. Esa es la cuadrática, que tiene un máximo en 1,8, 3,56. 1,8 de X. Ahora, fíjense, L vale 3,6. Nuestra cuadrática es positiva desde el punto 0 hasta el punto 3,6, que es el de L. Y el máximo se produce en 1,8, es decir, en la mitad de L. Eso para estos valores. Y ustedes podrán decir, ¿pero esto ocurre siempre? Y nosotros hicimos un cálculo sin tener un valor preciso de K ni de L, eran valores generales, y para cualquier valor debería producirse. Entonces simplemente cambiando en el GeoGebra, nosotros podemos decir, cambiamos el parámetro L a 2,8, vemos que nuestra parábola es positiva desde 0 hasta 2,8, y que el máximo se produce en la mitad, en 1,4. Ni siquiera hay que hacer un cálculo porque nosotros ya sabemos que la parábola es simétrica, entonces si corta en 0 y 2,8, indudablemente que tiene que pasar por 1,4. Y así podemos seguir probando, cambiando valores de K, cambiando valores de L, y siempre vamos a tener la misma forma de nuestra función. No sé, Tochi, si Fíjense que querés GeoGebra, Ajá. fíjense que GeoGebra no sabe que estamos trabajando con las enzimas, entonces nos dibujó la parábola con valores negativos, con imágenes negativas. Entonces, nosotros interpretamos, ¿no es cierto?, de acuerdo al contexto, de acuerdo al problema, que esas ramas de la parábola que están por debajo del eje X, en el problema no tendrían que estar, ¿no es cierto? Exactamente. Si nosotros queremos no, dibujar solamente la parte que corresponde, tendríamos que haber hecho esto nada más. Exactamente. Esta parte de la parábola que se encuentra por encima del eje X. Esa partecita. Ahí está. Bien. ¿Avanzamos con el otro, Tochi, te parece? Perfecto, buenísimo. No sé, chicos, ¿quedó alguna duda con respecto a esto o no? Fíjense que estamos, ese problema del cálculo de la velocidad, de la formación de las enzimas producto, la fórmula es real, es un modelo matemático real, o sea, no es que lo inventó Sergio, ni yo, ni Karina, ni Fabián.
Entonces, fíjense ustedes cómo un problema real, ¿no es cierto?, de enzimas, nosotros lo podemos resolver aplicando matemática. ¿Ve que la matemática no termina cuando termina la hora de matemática? Sigue, y para eso le estamos dando estas herramientas, así que me pareció que estaba bueno, ¿no es cierto?, trabajar con este tipo de problemas. Obviamente. Bien. El tema es siempre que tenemos que analizar el contexto en el que nos encontramos. Entonces, Exacto. nuestro problema matemático, que es una parábola que tiene dominio en todos los reales, imágenes desde menos infinito hasta el máximo, cuando lo contextualizamos, sabemos que acortamos su dominio en la parte en que la imagen de la parábola es positiva. Eso es una cosa importantísima para analizar, porque puede ocurrir que el punto crítico, y eso es re importante también, que el punto crítico que nosotros hallemos se encuentre fuera del dominio, y si esto ocurriera, entonces no tendríamos ni máximo ni mínimo. Porque para que el punto crítico se transforme en máximo y en mínimo, no solamente tiene que haber cambio de signo en la primera derivada, no solamente tiene que ser positiva o negativa la segunda derivada, sino que tiene que pertenecer al dominio de la función. Eso es una de las cosas, lo primero que tenemos que verificar, ¿no? Bueno, vamos a ver con el siguiente ejemplo, a ver qué sucede. Este es el de los medicamentos, ¿no? Entonces tenemos así. En ocasiones, la reacción de un cuerpo a una dosis de medicamento puede representarse mediante una ecuación de la forma R igual m cuadrado por c sobre 2 menos m sobre 3. Acá estamos otra vez en presencia de un modelo matemático real, como decía Tochi, no inventado por nosotros, sino inventado, sí, en algún momento, por matemáticos que se dedicaron a resolver un problema de alguien que vino desde la medicina, desde la bioquímica, desde la farmacia, y trajo este problema. Y esta es la función que representa matemáticamente el problema a resolver. Y en esta expresión tenemos M, que es la cantidad de medicamento absorbida en la sangre, C, que es la constante de proporcionalidad positiva, acá también nos indica que el valor de C es positivo. Y después el problema sigue diciendo, si la reacción es un cambio en la presión de la sangre, porque claro, ¿cuál puede ser la reacción del cuerpo ante una dosis de medicamento? Y puede ser que sea para una persona que tiene hipertensión, entonces la reacción puede ser un cambio en la presión de la sangre. Y R se mide entonces en milímetros de mercurio, es decir, en unidades de presión. Pero también el medicamento puede ser para bajar la temperatura o controlar la temperatura de un cuerpo. Entonces, si la reacción es un cambio en la temperatura, R se mide en grados Celsius, y así sucesivamente. Depende cuál sea la función del medicamento en el organismo, y el cambio de la magnitud que produzca, R va a venir medido en las unidades de esa magnitud. De presión, milímetro de mercurio, si es temperatura, grados Celsius, y así sucesivamente. La sensibilidad del cuerpo, esto también es importante, la sensibilidad del cuerpo al medicamento viene dado por, ¿qué es esto? Que dice dr sobre dm. ¿Qué les parece que es esto? La derivada de R sobre la derivada de M. Empezaste bien, pero lo terminaste mal, Danisa. El sobre no me gustó. Dividido. No sé. Tampoco, porque no es un cociente que hacemos. Cuando nosotros, viene bien esto, porque es una cuestión de que también se presta De confusión notación varias veces. también. ¿Eh? Es una cuestión de notación, porque ¿se acuerdan? Vimos varias formas de poder notar la derivada de una función. Por Tiene supuesto. que ver un poco con eso. Pero cuando escribimos esto, y' igual, que decimos diferencial y sobre diferencial x, de y sobre de x, vamos a decirlo así nada más, la notación de Leibniz, ¿decimos derivada de y sobre derivada de x? ¿O cómo decimos que se llama esto que tenemos acá? La variación de y con respecto a x. ¿Y no decimos directamente la derivada de y respecto de x?
Entonces, esta expresión que nos aparece en el enunciado, que es dr sobre dm, no es otra cosa que r', o podemos también llamarlo mejor la derivada de r respecto de m. Por eso decía, cuando Danisa lo dijo hoy, que no me gustaba el sobre y tampoco estaba bien el dividido, porque en realidad no es un cociente, sino que es una forma de representarlo. Hubiésemos podido poner tranquilamente r', pero hay que entender de quién depende r. Que está claro en el enunciado del problema, ¿no? Porque ahora, en vez de tener más de 2 términos, solamente tenemos 2 en nuestro problema. Entonces, por ahí un poquitito más sencillo de identificar cuál es la variable y cuál es la constante. Porque en esta expresión, fíjense que lo que nos aparece es m, nos aparece c, y después nos aparece r. Y de estos, ¿cuáles son constantes? ¿Cuáles son variables? Sergio, ¿no sería conveniente repasar un poquito, Dale. en definitiva, la interpretación de lo que nos proporciona la derivada de una función respecto de esa variable x? Como para Bueno. entender por qué la sensibilidad viene dada por diferencial r respecto de m. Sí, yo primero quería que identificaran variables, si te parece, Perfecto, Tochi, dale, y después sí Ajá, avanzamos por eso, ¿puede ser? Dale. Buenísimo. Bueno, R, M, C. ¿Cuál de estas es constante, cuál de estas es variable, cuál es independiente, cuál es dependiente? M es variable, C sería constante. Variable, constante, y Y R, R depende de M. O sea, es una variable. o sea, bien, R es lo que nosotros podemos escribir como una función de la variable M. ¿Está? Y como R es una función de la variable M, esto equivale a decir Y es una función de X. Y ahí entonces nosotros podemos derivar. Y ahora sí viene la pregunta de Tochi. Dale, Tochi, reformulala, por favor. Ajá, no, en definitiva, yendo de vuelta para tratar de volver un poquito para atrás con la interpretación de la derivada. ¿Qué nos proporciona, qué información nos proporciona la derivada de una función respecto de x? Por un lado dijimos que es la pendiente de la recta tangente, perfecto, ¿no es cierto? En ese punto. Pero en general, ¿qué nos indica la derivada de una función respecto de x? Eso estaban las preguntas guía de derivadas, creo que de aplicaciones pregunta de guía de- derivadas, ah, cuando exacto. empezamos. Porque entonces podemos interpretar qué significa eso que vos pusiste ahí abajo como derivada de r respecto de m, ¿no? Ujú. ¿Qué significa la derivada de una función respecto de X? Anímense, chicos, que pueden equivocarse, vamos. Exacto. Recuerden que nosotros siempre decimos, la derivada de una función es otra función, cuyo dominio no puede ser mayor que el de la función. No pueden ser puntos que estén fuera del dominio de la función. Y la derivada de una función representa, ¿qué cosa? O nos informa qué cosa. La rapidez con la que varía la función. La rapidez con que la función Genial. varía, exactamente, la rapidez con que la función varía, que después sabemos que si la analizamos punto a punto, encontramos cuál es la rapidez en cada uno de esos puntos, pero nos indica la rapidez con que una función varía. Muy bien. Entonces, ahora sí, Tochi, dale, continúa Ahí está, perfecto. con tu interpretación. Sí, no, o sea que fíjense, ¿no? Que justamente cuando hablamos, ahí sí, nos vamos ¿querés que vayamos al problema directamente Sí, acá en esto de Ah. por qué derivada de R respecto de M, ¿qué nos estaría Ajá. indicando? Fíjense que dice, la sensibilidad del cuerpo al medicamento viene dada por la derivada de R respecto de M. La sensibilidad del cuerpo, en definitiva, nos dice con qué velocidad va a responder el cuerpo cuando se incorpora un medicamento. Lo que estamos, con ese diferencial R respecto de M, lo que estamos viendo
con qué velocidad va a actuar nuestro cuerpo cuando se incorpora ese medicamento. Por eso que lo que tratamos de, por eso ese diferencial R respecto de M, o derivada de R respecto de M. ¿Ah? Nos está dando justamente con qué velocidad va a reaccionar nuestro cuerpo ante la incorporación de ese medicamento. ¿Ah? O sea, lo importante acá no va a ser esta variación R, que es la absorción del medicamento, sino la velocidad con que ese medicamento es absorbido. Eso es lo importante, porque tiene que ver con la sensibilidad. Es lo que debemos tener en claro para poder avanzar a nuestro problema, ¿no? Bueno, acá viene toda la interpretación que hicimos recién, cómo podemos reescribirla en términos de Y y de X, si reemplazamos R por Y y si reemplazamos M por X, nos queda esta función. ¿Qué hicimos acá? Simplemente, en vez de M cuadrado, X cuadrado por C sobre 2 menos X sobre 3, reemplazando M por X. Y luego, introducimos, haciendo distributiva el X cuadrado en el paréntesis, y nos queda esta función. Igual, C por X cuadrado sobre 2 menos X al cubo sobre 3. Que la voy a pasar en limpio en la próxima, ¿no? En la próxima diapositiva. Ahí la tenemos. Ahora tenemos que hacer todo el trabajito que hicimos hoy, es decir, analizar el dominio de esta función. Recuerden que R es un cambio en el organismo, cambio en la presión del organismo, cambio en la temperatura del organismo. Entonces pregunto, ese cambio, ¿qué signo puede tener? Un medicamento entra al organismo, ¿puede producir una disminución de algún parámetro que estemos observando? ¿Puede producir un aumento? ¿Puede no producir nada? Ahí estamos contextualizando el problema. ¿Qué les parece? Sí, podría bajar la presión o subirla. Podría subir o bajar. ¿Podría subir o bajar? ¿Podría mantenerla igual? No, porque tipo para eso es el medicamento, qué sé yo. Si tenemos fiebre, el medicamento nos va a bajar la fiebre, no nos va a mantener la fiebre. Pero puede ser que no actúe, que tu cuerpo no reaccione. Ustedes están suponiendo de entrada de que el organismo va a responder positivamente al efecto que queremos producir con ese medicamento. O sea, mejorarlo, que ya sea bajar un parámetro o subir un parámetro. ¿Está? Pero como dice Tochi, puede ser también que nuestro organismo no reaccione, y entonces también ese cambio del parámetro que estemos mirando, temperatura, presión, lo que fuere, podría ser 0. ¿Se comprende esto? ¿O podría actuar negativamente? Por supuesto, podría, exactamente, podría ir en forma contraria a lo que nosotros esperamos. Es decir, el cambio que el organismo, al introducirse, el medicamento al introducirse en la sangre, o al organismo a través de la sangre, digamos, puede producir un cambio positivo, puede producir un cambio negativo, o puede no producir un cambio. Con esto estamos diciendo que, a diferencia del ejemplo anterior que hicimos, el de las enzimas, en este caso el valor de R, es decir, el valor de la función, la imagen de la función, puede ser cualquiera. No hay restricciones como en el caso anterior. ¿Se acuerdan que en el caso anterior teníamos una restricción de que la imagen de la función que estábamos tratando podía ser solo positiva? En este caso, la imagen puede ser tanto negativa como positiva y por supuesto nula. Entonces, teniendo en cuenta eso, de que esta función puede tomar cualquier valor en su imagen, ¿cuál les parece que va a ser el dominio de la función? Si no hay restricciones en la imagen. ¿Todos los reales? Muy bien, porque es una función polinómica y entonces su dominio son todos los reales. Perfecto. Obviamente, Sergio, que este modelo está simplificado, ¿no es cierto? Porque fíjense que uno no puede consumir cantidades ilimitadas de medicamento. Entonces, obviamente que después hay que sacar las condicionantes que tienen que ver con que no te afecte a otro órgano o cosas por el estilo, ¿no? Por supuesto, por Así supuesto. que, bueno, está Ahí hay simplificado. que respetar las indicaciones del prospecto, las cantidades, entonces, bueno, ahí es donde tendremos nosotros algunas cuestiones que tener en cuenta. Exacto. Pero, digamos,
Eso sería lo que sería el límite inferior y superior para nuestro dominio, ¿no? Exactamente. Ahora, me voy un poquitito para atrás. ¿Cuál es el objetivo que nosotros tenemos? Que acá tenemos un pequeño problemita en el objetivo, pero está bueno entenderlo. Y me voy más para atrás todavía. Fíjense que lo que nosotros tenemos, que está en celeste, como respuesta es hallar la cantidad de medicamento para la cual el cuerpo presenta la mayor sensibilidad. ¿Qué estamos buscando entonces? Hallar el valor de M para la cual el cuerpo presenta la mayor sensibilidad. Es decir, que estamos hablando de un máximo o de un mínimo. Máximo. Un máximo. Máximo. Ahora piensen, tómense unos segundos para pensar. ¿El máximo de quién? De la derivada. Muy bien, muy bien. Excelente, porque ahí está lo que podemos decir, no la trampa, pero sí la dificultad de este ejercicio. Porque justamente nosotros insistimos, por eso Tochi preguntó tanto hoy, en que la sensibilidad era lo importante, porque es la derivada de R respecto de M. Y si nosotros estamos buscando la mayor sensibilidad, estamos buscando un máximo de la derivada primera, no un máximo de la función. Eso está muy bueno que lo hayan podido interpretar bien. Tal es así esto de que nosotros al armar el PowerPoint dejamos un pequeño error acá que ya lo estoy corrigiendo y que es, a ver aquí, este es, que es decir, el valor de M para el cual R' alcanza su valor máximo, para el cual la derivada alcanza su valor máximo. Entonces, no perdamos de vista que nuestro objetivo es saber cuál es el máximo de R', no de R. Ahora sí avanzamos. Pero está muy bien que lo hayan detectado ustedes, chicos, a ese tema, ¿no? Tenemos F y tenemos ahora que calcular entonces la derivada primera. Ya teníamos el dominio hablado recién. La derivada primera, fíjense que es muy sencilla cómo queda la expresión, porque se simplifican el 2 del denominador con el 2 que baja de exponente, y el 3 del denominador con el 3 que baja de exponente, o sea que la derivada nos queda c por x menos x cuadrado. La pregunta es, ¿cuál es el dominio? Todos los reales. Todos los reales. No nos vamos a cansar de hacer esas preguntas, ¿no? Porque la verdad que es lo que tenemos que analizar. Exacto. Y voy a hacer otra cosa más. Voy a recuadrarla a esta derivada, porque es la que nosotros tenemos que encontrar su máximo. Entonces, eso es lo importante. Tenemos que encontrar el máximo de nuestra derivada. ¿Qué tenemos que hallar entonces? La derivada primera y la derivada segunda. Así que vamos por ellos. La derivada primera ya está, perdón, ¿no? La derivada segunda. C menos 2x. C menos 2x. Esta es la derivada segunda, es la derivada de la derivada primera, que es la que a nosotros nos interesa maximizar. Y vamos a calcular también, porque la vamos a necesitar, la derivada tercera. La vamos a necesitar porque ahora esta pasa a ser nuestra función, esto sería nuestra derivada, y esta sería la derivada segunda para cuando nosotros vayamos a calcular los puntos críticos y los máximos o mínimos. Entonces, vamos a resolver los puntos críticos de la primera derivada. Y primera derivada, yo lo voy a poner, como para que nadie se nos pierda, entre comillas, porque es la primera derivada, y vamos a poner acá, de f', para no olvidarnos de que a nosotros nos interesa maximizar la derivada primera. O sea que, ¿quién tenemos que igualar a 0? La derivada segunda, es decir, esta expresión, c menos 2x, nos tiene que quedar igualada a 0. Antes de hacerlo, pregunto si se entiende lo que estamos resolviendo. Sí. Sí. Bien, porque recuerden que tenemos que maximizar la derivada primera. Muy bien. Entonces anulamos e igualamos a 0
la derivada segunda para hallar los puntos críticos. Esto es muy fácil, despejar x acá, nos queda directamente que es c sobre 2. Entonces, en el valor c sobre 2, nosotros estaríamos teniendo nuestro punto crítico. Obviamente que ese punto crítico pertenece al dominio de la función derivada, porque dijimos que eran todos sus reales. Y para saber si hay un máximo o un mínimo, entonces lo que hacemos es aplicar el criterio de la segunda derivada, segunda entre comillas, porque en realidad vamos a usar el signo de f tercera de x. Que es muy sencillo, ¿no? Porque fíjense que f tercera de x es también en este caso una constante, es una constante negativa, entonces f tercera en c sobre 2 va a ser negativa, y esto nos permite decir que f' de x tiene un máximo absoluto en x igual c sobre 2. ¿Y está bien decir que el f' de x tiene un máximo absoluto, o deberíamos haber dicho un máximo relativo? Está bien porque es una cuadrática. Muy bien. De nuevo nos encontramos con que la función que tenemos que maximizar es una cuadrática. Entonces, cuando hallamos un máximo, sabemos que es un máximo absoluto. Y la respuesta, entonces, que tenemos que dar a nuestro problema, va a ser, utilizando la pregunta, que la cantidad de medicamento absorbido en la sangre para la cual el cuerpo presenta la mayor sensibilidad es igual a C sobre 2, al valor de la constante. Lo que podemos hacer, igual que en el caso que hicimos hoy, es mostrar en GeoGebra todo lo que tenemos aquí. Fíjense que lo que está en azul es lo que nos representa nuestra función R. Pero eso que está en azul a nosotros no nos preocupa, porque lo que nos interesa realmente es qué pasa con la derivada, que es la sensibilidad. Es decir, la expresión que está en color rojo, que es nuestra cuadrática, idéntica a la del ejercicio anterior, ¿no? Y entonces observamos que esa cuadrática va a tener un máximo cuando se anula la derivada segunda. Y como esta derivada segunda es lineal y tiene pendiente negativa, entonces ya sabemos que el signo de la derivada tercera es negativo. Y también, como hicimos en el caso anterior, podemos decir, bueno, pero Sergio armó este GeoGebra con un valor de C igual a 2,2. ¿Qué pasa si el valor de C varía? Y si el valor de C varía G, la función, la derivada segunda, pero siempre vamos a encontrar que el valor del máximo se da cuando el valor de x vale c sobre 2. En este caso 1,6, c sobre 2, 0,8. Y así podríamos seguir probando con distintos casos. ¿Se entendió esto, chicos? ¿Se comprende? Sí. Perfecto. Bueno, Mauricio. Bueno, yo les voy a decir algo para su tranquilidad. A ver, nosotros no vamos a poner en un parcial la realización de un ejercicio de aplicación. Porque un ejercicio de aplicación necesita comentarlo, conversarlo y demás. Sí puede estar en una conversación, en un coloquio, en un examen, que uno presente un ejercicio y que ustedes nos puedan contar qué harían, cómo lo interpretarían y demás. Pero no lo pondríamos en un parcial escrito. ¿Está? Digo esto porque por ahí uno se empieza a preocupar, Exacto. tampoco para decir, ¿y entonces para qué lo dan? Y lo damos porque ustedes esto en algún momento de su carrera lo van a ver y tienen que acordarse de que existe la aplicación de matemática para esto. Tochi, no sé si quería agregar algo más, No, o si los perfecto. chicos quieren No, preguntar está- algo. No, buenísimo. Bueno, nos vemos mañana, chicos, que pasen muy bien. Vamos, Sergio. Tochi, Chao, chicos, nos gracias. vemos. Gracias. Bien, Gracias, chao.